Buenos días amigos desde Pirineo Sur en la capital de Jaca. Ayer vimos cómo caían prácticamente de 70 a 100 litros por metro cuadrado por todo el Pirineo, también por Jaca. Hoy ha salido un día espectacular al principio de la mañana y luego ha cambiado el tiempo, se ha hecho más frío, se ha levantado aire y vienen unas nubes cargadas de nieve que impresionan. Lo más probable es que esta noche veamos nevar y si no mañana seguro. Este periscopio tiene muchas cosas interesantes. Y algún día me lo agradeceréis que os haya preparado estos cuadros. Vamos a ver, aquí hay dos cuadros que hablan de a dónde ha ido a parar el poder. Ayer hablamos de este primero. Hoy hablaremos también del segundo, que es mucho más impresionante. ¿Dónde está el poder de verdad? ¿Pasaremos de los Big Data a la inteligencia artificial masiva que podamos utilizar todos los mortales o solo lo utilizarán unos cuantos? Es el gran dilema del libro Hombre Deus de Harari, que merece la pena leer, al igual que el de Paul Mason, Postcapitalismo, del que os he hablado muchas veces. Hoy, día de fiesta, domingo, suenan las campanas por Jaca. La que más me preocupa o me asusta a veces es la campana de la agonía. En estos momentos que pretendemos vivir por lo menos 150 años. Pero ahí está, con sus sones, todas las mañanas. La campana de la agonía de Jaca, digna de escuchar. Bien, hablaremos de las religiones, especialmente las religiones teístas, monoteístas, aunque también de las demás, y después hablaremos, o mejor dicho, vamos a empezar hablando de Estados Unidos, que según mucho periodista actual ha puesto al mundo neoliberal en vilo. A mí personalmente no, me parece muy interesante lo que está ocurriendo y seguramente el mundo podrá mejorar bastante. Bien, volvemos para que nos veáis en directo. Como os he dicho muchas veces, en los momentos importantes de la vida hay que estar en los sitios adecuados. Tenía hoy unas fotos de Jerusalén que os iba a mostrar, pero lo haremos mañana. Hoy, como me veis, estamos preparados para asistir a unas jornadas en las que vamos a hablar del bien y del mal y que serán muy interesantes seguramente, aunque algunos ya tenemos claro hacia dónde va el futuro y otros todavía lo están rumiando. La próxima semana se celebra una asamblea de alumnos del IES en la que hay gente de todos los pelajes, entre otros yo. A lo largo de los años he sido, digamos, uno de los alumnos rojísimos, por decir de alguna manera. Hoy no soy ni rojo, ni azul, ni verde, ni amarillo. Hoy creo en cosas completamente diferentes. Es más, no creo en los proyectos de derecha ni de izquierda que existen hoy día en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Hablemos de estos dos libros una vez más y hablemos de Estados Unidos, ya que celebra elecciones que son muy importantes. ¿Por qué está tan preocupada la gente con las elecciones norteamericanas? En realidad, no os engañéis. Están preocupados el mundo del neoliberalismo financiero, ese mundo que os he dicho yo que ha muerto y que se resiste a ser enterrado. La gente de Wall Street está preocupada, están preocupados los periódicos del mundo, los medios de comunicación más importantes, que prácticamente se reducen en estos instantes a 2,5, están preocupados porque indudablemente no es lo mismo que gane Hillary Clinton que gane Donald Trump. Eso es indudable. Pero yo, sinceramente, creo que no van a pasar tantas cosas, o mejor dicho, sí que pasarían si ganara Hillary Clinton.
por muchas razones. La más importante seguramente es que Hillary Clinton es una candidata corrupta. Al igual que Mariano Rajoy es un presidente de gobierno en estos momentos formalmente elegido, corrupto, que debería presentar su dimisión hoy mismo, porque los corruptos no deben permanecer en ningún cargo de responsabilidad. El Papa Francisco, que seguramente es de los pocos líderes con sentido común, dice que los pecados de los corruptos no pueden ser perdonados, que los corruptos tienen que ir al peor de los infiernos si existen. Pues bien, Mariano Rajoy irá a los infiernos, como irá María Dolores de Cospedal y su marido, un tándem curioso que se parece al de Hillary y Bill Clinton. ¿Por qué está María Dolores de Cospedal en el Departamento de Defensa? Porque en mi opinión, porque el rey viejo o el rey nuevo han considerado que podía ser una persona afín a sus intereses. El marido de Cospedal en realidad no hace nada, está en consejos gracias a que ella es secretaria general del Partido Popular, pero no tiene méritos suficientes de ninguna clase para poder ostentar ningún cargo y de hecho no lo ostenta, solo el cargo que utiliza es el marido de Cospedal. Creo que nos darán alguna sorpresa y no precisamente agradable. Insisto que los corruptos no pueden estar en política en unos momentos tan trascendentales, entre otras cosas porque no piensan más que sus intereses particulares. Estábamos hablando de Estados Unidos y he comparado a Hillary Clinton, mucho más malvada, por decirlo de alguna manera, más que María Dolores Cospedal, porque para ser malvado también hay que ser inteligente, y María Dolores de Cospedal de inteligente no tiene absolutamente nada. Bien, seguimos viendo el tiempo que va empeorando poco a poco y que de alguna manera ha cubierto hoy algo, o sea, ha cubierto con nieve parte de esa montaña rosa que os digo muchas veces que es una montaña mágica, tan mágica como lo puede ser Jerusalén. Jerusalén, un muro de las lamentaciones en Jerusalén que por fin ha permitido ya el acceso de las mujeres. Ya a las mujeres ya les queda poco por conseguir en el mundo y creo que ya va siendo hora de que nos pongamos en lo que debe ser, en nivel de igualdad. Hombres, mujeres y en el reino y en el mundo también todos los seres que en el fondo nos movemos por algoritmos, que venimos a ser una especie de algoritmos, animales de todo tipo y variedad, animales salvajes y animales domesticados a los que les hacemos verdaderas animaladas y que deberían parar de una vez para siempre si no queremos que el día de mañana hagan lo mismo con nosotros. Volvamos a las elecciones americanas en las que votan 130 millones de americanos, de un censo de algo más de 250 millones. Estados Unidos, sin duda de ninguna clase, es en estos momentos el país más importante del mundo. Fundamentalmente por la tecnología que ha desarrollado. Fundamentalmente porque tiene unos medios militares que tienen capacidad de arrasar cualquier rincón del mundo en estos momentos. También existen otros países que pueden arrasar cualquier rincón del mundo en estos momentos, como son China y Rusia. Pero indudablemente Estados Unidos, en principio, durante estos años ha parecido que era la potencia que podía ayudar a resolver conflictos cuando esto se presentara. Ahora tengo ya más dudas. Es más, tengo dudas de que los intereses de los norteamericanos coincidan con los nuestros. Pero bueno, eso no es el problema en cuestión en estos momentos de elección. ¿Tendrá para Estados Unidos consecuencias en cuanto a la globalización si gana Donald Trump? Yo sinceramente creo que no. Es cierto que la globalización en estos momentos es mal vista por todo el mundo, entre otras cosas, porque ha ido de la mano del neoliberalismo financiero, del que hemos echado pestes a lo largo de estos últimos meses, sencillamente porque ha cometido unos errores tan garrafales que prácticamente
lo dejan fuera de juego a la hora de tratar de expresar razonamientos de cualquier tipo y variedad. El neoliberalismo financiero y el liberalismo son dos doctrinas, por llamarles de alguna manera, que intentaron ser teológicas y que son verdadera basura. El neoliberalismo financiero como el neoliberalismo y el liberalismo tradicional se basa en que el mercado resuelve siempre todos los problemas. Lo que es falso, como comprobó en persona la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, cuando preguntó a la gente más valiosa de la CITIC que qué coño había pasado para que la crisis de 2007-2008 nos hubiera cogido a todos fuera de juego. La contestación fue muy simple. Gente que se creía inteligentes a más no poder, algunos incluso recibieron premios Nobel injustos, consideraron que los mercados se regulaban por sí mismos y que por lo tanto había que dejarlos libres porque no había ningún problema. Hicieran lo que hicieran, todo se resolvería después. La realidad es que no ha sido así y hemos visto burbujas explotar completamente a lo largo de estos últimos tiempos. Y lo más grave de todo es que en el 2007 pudimos certificar claramente que todos los bancos del mundo importantes estaban quebrados y que los bancos centrales, estoy hablando de 2007, los bancos centrales podían correr serias consecuencias por culpa de tener a sus órdenes o bajo su tutela a bancos completamente quebrados. Bien, en 2016 ya no tenemos ninguna duda. La banca mundial está completamente quebrada, no tiene solución, los bancos centrales están quebrados, el sistema monetario internacional está completamente desbordado. En estos instantes no hay ninguna solución que el neoliberalismo esté aportando y por lo tanto tenemos la obligación, todos los ciudadanos inteligentes del mundo, de buscar una solución que puede ser algo que esté por encima del capitalismo, del neoliberalismo, del marxismo, comunismo, etcétera. Eso es lo que pretende el movimiento 7 jaques de España y el movimiento 7 jaques de otros países ya en marcha. Nuestro movimiento pretende diseñar un sistema global que tenga que ver, por descontado, que abarque el mundo económico, el mundo financiero, el mundo político, el mundo social, el mundo cultural, al igual que el capitalismo estuvo durante 200 y pico años dando soluciones a los problemas existentes y dando lugar a unas doctrinas en las que el hombre se hacía centro del universo y estaba por encima de Dios. El neoliberalismo en un momento consideró que podía crear a Dios, que lo que había ocurrido en el fondo, que cuando se escriben las escrituras, cuando vemos la Biblia, el Corán, etc., cuando Confucio da sus doctrinas, en el fondo esto no era más que algo que los hombres habíamos hecho. Habíamos creado a Dios porque consideramos que funcionaba mejor el mundo así. Esto es lo que creía el neoliberalismo y esto es lo que la ciencia, a partir de Darwin, ha demostrado que es completamente falso. Pero el neoliberalismo y el liberalismo que se fundan en el individuo libre, capaz de actuar como considera conveniente, la ciencia está demostrando que el individuo no es libre, que el individuo no es individuo, sino dividuo, y que consecuentemente todo el tinglao que había montado el liberalismo se ha venido completamente abajo. Lo digo con la gorra que llevo puesta y con esa camiseta que en el fondo dice que creo en las formas de educación que se imparten en esta Business School. Bien, siguiendo con los Estados Unidos. En estos momentos en Estados Unidos, a nivel interno, hay, digamos, dos visiones de Estados Unidos. Una, la que dice que juntas las minorías étnicas, las minorías religiosas, las minorías culturales, Estados Unidos será más fuerte. En algún momento se llegaron a decir que Estados Unidos podría ser un país multinacional, o sea, formado por multinaciones, incluso multicivilizaciones. Eso también ha demostrado la ciencia que es una completa farsa. Lo que dice Hillary Clinton de juntos somos más fuertes, ahí queda, pero es muy discutible. Por el otro lado,
hay una persona que se llama Donald Trump, un empresario de éxito, al que de alguna manera estos últimos tiempos le hemos encontrado miles de actuaciones en su vida privada, pero que en el fondo dice que Estados Unidos no puede seguir resolviendo los problemas del mundo, sino que lo más importante para los americanos es América primero. Y por lo tanto no le interesa en principio los tratados de libre comercio con Asia ni con Europa, y está dispuesto a echarlos completamente atrás. Y por descontado está dispuesto a cambiar las reglas de juego que se aprobaron en la Conferencia de París refiriéndose al cambio climático. Es indudable que, según quien gane, la política militar y estratégica de Estados Unidos será diferente. Desde mi punto de vista, que no coincide con mucha gente, digamos, de la organización con la que nos reunimos la próxima semana, desde mi punto de vista, yo estoy convencido de que Hillary Clinton es un grave problema para el mundo, entre otras cosas porque no ha entendido que los grandes bancos de inversión quebrados no pueden dirigir los destinos financieros del mundo, ni muchísimo menos. Sin embargo, ella se ha puesto a su servicio, y no solo esto, sino que ha sido comprada por ellos. Insistimos una vez más que los corruptos no pueden gobernar. Hillary Clinton ha demostrado con Marruecos, con Arabia Saudita, con Qatar, con los propios banqueros de Wall Street, que es una persona corrupta. Los corruptos no pueden ganar. Si gana, atémonos o pensemos en las consecuencias, porque podemos tener más cerca de lo que parece la Tercera Guerra Mundial. Más cosas que había recogido yo hoy es que seguramente ni Donald Trump ni Hillary Clinton conocen los temas de los que os estoy hablando estos días. Quiero decir, sí que tienen políticas claras sobre inmigración, muy diferentes por descontado, tienen muy claras sobre lo que debe ser la política comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, pero en realidad no tienen idea clara, o al menos no tienen los conocimientos que deberían tener seguramente para ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo lógicamente a lo que hablamos estos días. En realidad el poder está en los hombres, en realidad el poder está en la presidencia de los Estados Unidos, en la presidencia de la Unión Europea, en la presidencia de España con un presidente corrupto. Sinceramente creemos que no, y vamos a demostrarlo. Terminando con Estados Unidos, lo que parece obvio que lo que ocurra en media docena de estados, Florida, un estado muy español, por cierto, Carolina del Norte, Ohio, Nevada, Pensilvania y Colorado, parecen los estados clave que decidirán la victoria. Yo, sinceramente, me mojo y digo que es mejor que gane las elecciones Donald Trump que gane Hillary Clinton. Al menos Donald Trump, de momento, nos ha demostrado que se lleve el dinero a expuertas. Bien, ayer hablamos de a dónde ha ido el poder. Y os estaba diciendo que capitalismo, comunismo, democracias, dictaduras, en cuanto a los temas de tratamiento de datos, se parecen mucho todos ellos. En realidad la única diferencia es que unos tienen los temas centralizados y otros consideran que el tratamiento de datos funciona mejor descentralizadamente. Pero a la hora de la verdad los temas son parecidos. Y es más, también para que veáis un punto de vista diferente. En Roma funcionó mejor la centralización del imperio durante 500 años, y seguramente en Europa ha funcionado mejor, por decirlo de alguna manera, en los últimos 50 años las democracias liberales que hubiera funcionado, por ejemplo, regímenes dictatoriales. Pero en el fondo lo importante no son los regímenes que vivimos. Lo importante seguramente ni siquiera es la democracia, ni siquiera es importante los votantes, ni siquiera las leyes electorales, ni siquiera los partidos políticos, ni siquiera los parlamentos. Con toda seguridad el siglo XXI es un mundo diferente para todos ellos, y lo más probable es que desaparezcan, incluidas las democracias.
No tiene ningún sentido políticos en parlamentos, como en España, partidos políticos completamente corruptos, que además van por detrás de los acontecimientos. Ir detrás de los acontecimientos hace que lo que legislan llega tarde y ya no tiene sentido. En ese contexto, lo único que puede funcionar en España es un cambio radical que rompa con esta forma de funcionar, con estos políticos depredadores, con estos empresarios que jamás han creído en el libre mercado y que solo saben vivir a costa de que les den a dedo las obras, pagando las correspondientes comisiones. Tan corrupto es el que da como el que recibe, no lo olvidéis. Si los corruptos no pueden ser perdonados, los empresarios que pagan comisiones tampoco pueden ser perdonados. Estoy pensando en los empresarios más importantes de España en el mundo de la construcción, que los conocéis todos y que los veis a menudo, sobre todo días como hoy, en los palcos de los clubes de fútbol, pero que también los veis por descontado en esos ambientes en los que se junta toda la mediocridad de nuestra élite española. España lo tiene mal, al igual que Europa lo tiene mal y que Estados Unidos lo tiene mal, por una razón muy simple. Porque todo aquello con lo que estábamos funcionando en el siglo XX ya no vale para el siglo XXI. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Lo que pasaba en el siglo XX era que unos cuantos, unos pocos, podían decidir cómo iba a funcionar el mundo, por ejemplo, de 1945 a 1971, como hizo Estados Unidos con Europa, Japón, China. Estados Unidos decidió, con unos pocos, cómo iba a funcionar el mundo en esos momentos. Hemos hablado mucho estos días del 45 a 71, un periodo en que las invasiones de Estados Unidos van a toda Europa, especialmente a Alemania y Japón, y durante veintitantos años las cosas marchan razonablemente. En el 71, la guerra de Vietnam y otras guerras en las que estaba marcado Estados Unidos provocan un problema muy serio, y a partir de ese momento la relación que existía, mejor dicho, el dólar respaldado por el oro, desaparece y entramos en un experimento que finalmente ha terminado mal, como hemos visto estos días, y que la fecha, digamos, que define lo mal que han ido las cosas en 2007-2008. De 1971 a 2007-2008 ha funcionado lo que llamaríamos el Minotauro. Es decir, el Minotauro se instaló en Wall Street y todo el dinero, todos los excedentes comerciales que se producían en Alemania, en Europa, en los países petroleros, en China, iban para Estados Unidos. El Minotauro lo comía todo. El Minotauro, un libro de Varoufakis lo explica muy bien. En el fondo el Minotauro era, digamos, reverenciado y alimentado todos los años por los pecados cometidos por los reyes de Creta. Bien, el Minotauro ha estado en el Wall Street hasta, como digo, hasta el año 2007. Parecía que la cosa iba funcionando hasta que las inmensas titulaciones que se hicieron de CDOs y luego las inmensas operaciones con CDS que cubrían esos CDOs provocaron lo que hemos dicho ya antes, de que el sistema monetario internacional a todos los efectos en este momento esté quebrado, y solo falta que en un momento determinado se reconozca la situación. Pero yo quería hablaros de otras cosas hoy, para terminar la película. Por ejemplo, hemos dicho que todo ha ido evolucionando, que el individualismo no existe, que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre se puede considerar hoy día un algoritmo perfectamente, para lo cual tenéis que echar marcha atrás, leer a Darwin, leer las ciencias de la evolución, ver lo que ha pasado a lo largo de la historia, estos últimos 150 años, incluso de la historia de la humanidad, y seguramente lo entenderéis mejor. Y si no, meteros en el libro Homo Deus de Harari y lo entenderéis perfectamente. Pero lo más curioso de todo lo que está pasando en línea con esto es que estamos en estos momentos desarrollando algo muy importante, que es la inteligencia artificial, pero hasta extremos que hoy mismo ya sorprenden, pero además muchísimo, muchísimo más de lo que nos podíamos imaginar. Y lo que más es lo rápido que están ocurriendo los acontecimientos. IBM ha creado
un tinglao que podríamos llamar una especie de sistema de inteligencia artificial que se llama Watson, capaz de engullir 1 millón de libros por segundo, que nunca olvidará. Watson ha demostrado que ya concurso al que va, concurso que gana, ya puede haber quien vaya. Y lo más curioso es que estos sistemas de inteligencia artificial no solo lo está desarrollando IBM, sino también otras empresas como Google con su sistema AlphaGo, que ya para entrada ya ha demostrado que tiene un potencial impresionante. O sea, vamos a sistemas de inteligencia artificial, ya no solo a lo que hablamos de tratamiento de datos, sino que estamos ahora en estos momentos. Hasta ahora Internet nos facilitó toda la información que quisiéramos obtener. Posteriormente Google nos enseñó a buscar, o sea, a buscar rápidamente esa información que existía. En estos momentos estamos dando un paso más allá y estamos pensando en 2 posibilidades en el mundo. Que unos pocos controlen estos sistemas de inteligencia artificial y que se beneficien de ello, por ejemplo, para poder curar enfermedades. Un sistema de inteligencia artificial como este es capaz de estudiar todos los, digamos, todas, por decirlo de alguna manera, las experiencias de miles y millones de casos de cáncer y tratar de utilizar lo bueno, los que fueron bien y los que fueron mal, eliminando la mayor cantidad de los errores y tratar de curar a una persona concreta. El ordenador tiene una capacidad que no tienen los humanos, por descontado. El sistema de inteligencia artificial hace algo imposible de copiar. Oyendo al señor Zidane ayer, más que nada por cambiar un poco de orden de inteligencia, oyendo hablar a Zidane, te das cuenta que la planificación del Real Madrid obedece en parte a sus deseos, pero en parte a las decisiones que toma ese pollo original llamado Florentino Pérez Rodríguez, que impone que por obligación salgan determinados jugadores y que tengan que estar siempre en las alineaciones pase lo que pase. Bueno, si en vez de tener a Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid y si en vez de Zidane ser entrenador del Real Madrid, Watson, este sistema de inteligencia artificial, analizara cómo están los jugadores, analizara los entrenamientos, analizara con quién va a jugar, cómo se han entrenado, cómo están físicamente cada uno de los jugadores, no hay dudas de ninguna clase que el Real Madrid sería invencible. Si Watson fuera el presidente del Real Madrid y no Florentino Pérez Rodríguez. Pero Watson puede hacer muchísimas cosas más, por ejemplo, y lo comento ahora que en España parece que la educación empieza a preocupar a la gente. Watson es capaz de analizar una clase de lo que queráis, de matemáticas o de física de la universidad, analizar los perfiles de los estudiantes de esa clase, tiene capacidad de con ellos preparar un programa de formación, o sea, un plan de estudios para todo el año, o incluso para toda una carrera, y es capaz también de incluso de decir qué profesores son los más idóneos para educar a esa gente. Y saldrían con toda seguridad unos estudiantes capaces para ir al mundo de la realidad y funcionar como seguramente no habría conseguido ningún sistema de educación a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. O sea, Watson, y lo digo aquí, cuando estamos hablando de chorradas de que qué vamos a hacer, de si los jóvenes tienen que estudiar en casa, si no tienen que hacer deberes, cuando estábamos pensando si la formación de los profesores es adecuada o no, si los recursos que utilizamos son suficientes, pues bien, en el mundo ya hay medios, por descontado, que podrían ayudarnos a tomar mejores decisiones en el mundo de la educación. Bueno, poco más. Amigos, voy a parar más que nada porque tengo un animalito de 4 patas que tiene la costumbre de interrumpir estos periscopios. Pero creo que con lo que os he dicho podéis pensar un rato este fin de semana. Desde Pirineo Sur y su capital Jaca, saludos a todos amigos, antes de que me vuelen todos los papeles que tengo por aquí en estos momentos.